a orar al Señor para empezar esta palabra, que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, ¿cierto?, para poder soltar su palabra. Y antes de orar, quiero compartir una palabra. Está en Hebreos 4, del 12 al 13, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra profundo la palabra, ¿ya? Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada creado está oculto de la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, nos sujetamos, Señor, al Espíritu Santo, Señor, en este tiempo de palabra que tú quieres soltar a la congregación, Señor, a la iglesia, y te pedimos que tú tomes el control, Señor, en el nombre de Jesús, de la palabra. Que tú tomes el control, Señor, de todo, en realidad, de los audios, Señor, de las conexiones de internet, Señor, de todas las comunicaciones, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú, como dice acá en tu palabra, Señor, que tu palabra, al ser enviada, Señor, cumpla con el propósito por el cual tú la envías, Señor, y traspase, Señor, lo que tenga que traspasar para poder descubrir, discernir lo que hay en nosotros, Señor, para poder edificarnos, Señor, a través de esta palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas guiando, Señor, guiando a través del Espíritu Santo todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Yo estoy feliz acá porque de verlos a todos. Nos estamos viniendo los días domingo por la mañana, así que me toca ver a todos caras diferentes y contentos. La verdad es que estoy muy contento de poder compartir la palabra y que el Señor guíe todo este tiempo, porque la verdad es que es su palabra. Dice, bueno, este es un tiempo en donde hemos estado aprendiendo, porque estas cosas hay que aprenderlas, de cómo el Señor está ministrando áreas en nosotros, áreas que son del, llámelo como quiera, llámelo inconsciente, llámelo subconsciente, llámelo áreas que usted no ve, áreas que estaban ocultas, escondidas, ¿cierto? Y en los discipulados también se ha un poco enseñado esto, de cómo se manifiestan crisis de pánico, temores, ¿cierto? Cosas que en el fondo no tenemos el control. Ese es el punto. No tenemos el control, ni la conciencia, ni el dominio propio para poder encauzarlas, contenerlas o sanarlas. Entonces el Señor, como es tan grande, ¿cierto? El Señor es tan tremendo y es soberano para todo. Él nos quiere enseñar cómo en medio del cuerpo de Cristo poder exponer estas cosas y que también el Señor traiga su sanidad. Entonces vamos a ver un poquito a través de la palabra cómo el Señor nos va a ir trayendo luz, ¿cierto?, a esas áreas. Dice en Salmos 139 del 1 al 3, para el director del coro, Salmo de David: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Entonces, esta palabra ya nos va conduciendo de cómo nosotros tenemos que ir manifestando, ¿cierto?, y siendo guiados en este tiempo. Primero, en primer lugar, la verdad es que tenemos que entregar al Señor todas las cosas, todos nuestros pensamientos, nuestros caminos, nuestros planes, nuestras ideas, ¿cierto? Lo que está en nosotros es entregarse, porque de esa manera lo reconocemos a Él, ¿cierto?, como
nuestro Señor, nuestro soberano, nuestro Rey, que es el primero en nuestra vida. Incluso entregarle aquellas cosas que no somos conscientes, lo que les comentaba al principio, ¿cierto? Esas cosas que están ocultas. Hay una palabra que está en Marcos 11, del 15 al 17. Aquí en esta palabra Jesús manifiesta su molestia, porque el templo, ¿cierto?, estaba siendo usado para algo que no correspondía a ser usado. Vamos a leerla para ponernos en el contexto. Dice: vinieron a Jerusalén, y al entrar Jesús en el templo, empezó a echar a los que estaban vendiendo y comprando en el templo. Imagínense. Imagínense aquí que haya eso. Amén. Ya. Ahora se escucha mejor, parece. Ya. Ya me perdí un poco, voy a leer otra vez la palabra. Vinieron a Jerusalén, y al entrar Jesús en el templo empezó a echar a los que estaban vendiendo y comprando en el templo. Volcó las mesas, ¿cierto?, de los cambistas, de los que estaban ahí haciendo comercio, ¿cierto?, y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía, no le caía en la cabeza de que alguien llevase objetos por el templo, ¿cierto? Tampoco lo compartía. Les enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros le habéis hecho una cueva de ladrones. Esta palabra es importante porque el Señor, así como en un tiempo los fariseos fueron los encargados, ¿cierto?, de administrar el templo, el Señor nos manda a nosotros a ser administradores también de lo que Él pone en nuestras manos. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí se corrompió el tema, ¿cierto? Se distorsionó el uso de un lugar. Y eso le molestó a Jesús. Entonces, incluso Jesús recuerda la misma palabra, y está en Isaías 56:7, dice: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, esta palabra también la comparto porque para confirmar, ¿cierto?, de lo que el Señor ha puesto en el corazón de nosotros como iglesia, de poder también estar orando por nuestros hermanos perseguidos. Porque ciertamente que nuestras oraciones no pueden limitarse, ¿cierto?, a un lugar físico o a un lugar territorial. Tienen que ser oraciones que se tienen que extender, ya expandir, porque somos un cuerpo. La verdad que a mí me sorprende porque uno tiene una palabra y me ha pasado varias veces que están adorando, ministrando y ministran todo. Bueno, al final uno ya nos dice: ya está todo hecho, o sea, no hay que hacer. Pero hay que causarlo, porque en el fondo, si el Señor le da el tiempo para soltar palabras, por algo. Pero lo que quiero decir es que nuestros hermanos en la adoración ministraban la gloria de Dios, ¿cierto? Que la recibamos, que sea la luz de Cristo en nosotros. Porque este es un tiempo en donde esas cosas que tenemos ocultas, el problema radical de eso es que esas cosas no quieren salir de nosotros. Entonces, como es un problema profundo, a esta palabra le puse un nombre que tiene que ver con este problema, digamos, y con la acción que tenemos que nosotros tener como hijos de Dios. Dice: rasgando el velo del templo, una acción radical. ¿Ya? Vamos a seguir. Volviendo con los fariseos, ¿cierto?, que administraban el templo en el tiempo en que Jesús fue y se molestó. Aquí las preguntas que nos tenemos que hacer también nosotros, para nuestras vidas, porque esta es una palabra para nosotros, ¿cierto? Los fariseos ya no están ya.
¿Cómo está tu templo? ¿Cómo lo administras el templo? ¿Mm? ¿Qué límites le pones al templo que el Señor te dio? ¿Qué le impartes al templo? ¿Cuáles son los recintos de tu templo? ¿Tenemos algo de los fariseos operando en nosotros, en nuestro templo? Puede ser, no sé. Pero lo único que le puedo decir es que no dé por absoluto el hecho de que lo que no ve no lo tiene, sino que más bien lo que tenemos que hacer es ir delante del Señor y preguntarle a Él primero, que Él nos diga. Entonces acá también hay un elemento que pasa un poco desapercibido cuando uno lee la palabra, que tiene que ver con qué no consintió Jesús, además de lo evidente, ¿cierto?, de que en el fondo era un lugar que no debiera usarse para esos fines, que en el fondo es el mercadeo. Entonces acá lo que sucede es que nosotros siempre tenemos que pedirle al Señor que nos lleve más allá en la palabra, no solamente en lo evidente o en lo que está ahí superficial, porque la palabra tiene profundidades y tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a leer la palabra, a escudriñarla, a ver esas profundidades que están ahí. Pero si no se lo pedimos, Él va a mostrar lo que está por encima. Por eso hay que pedirse. Si se fijan, vámonos un poco a lo espiritual. Aquí habían, en este lugar, ¿cierto?, cuando Jesús fue y dejó todo, tiró todo y se molestó, aquí se estaban produciendo transacciones, ¿cierto?, transacciones económicas. Entonces, eso es lo espiritual que comienza a producir decirlo de alguna manera, una corrupción, ¿cierto?, en lo que hay santo, las transacciones. Entonces, estas transacciones económicas no estaban permitidas en el templo, porque vienen con otras cosas, ¿cierto? Entonces, lo que el Señor Jesús quería, además de lo que era evidente de su molestia, ¿cierto?, de que hablaba de la casa de su padre, era que nosotros tenemos que tener cuidado en estos tiempos, qué cosas estamos transaccionando, ¿cierto?, que están fuera del Señor. ¿Qué cosas están en nuestro corazón como un mercadeo fuera del Señor? Y ¿sabe qué? No nos vayamos tanto a la profunda, porque mire, tan simple como por ejemplo no pedir boleta en una compra que uno haga, ya es algo que no está haciendo luz. Entonces, a ver, si yo me paro aquí, yo me confieso el primero en haber cometido errores y de hecho yo todavía estoy también en un proceso de poder establecer la luz de Cristo en todas mis cosas, en toda mi vida. No, soy el primero en confesarme, ya por si acaso. Y dicho eso, el Señor lo que quiere hacer este tiempo en cómo quitarnos esas transacciones, cómo quitarnos esos diseños que traemos, ¿cierto?, de la casa, de nuestros padres, y que están ahí, y que están operando, y operan en nuestras decisiones, operan, digamos, en nuestra visión de las cosas, operan como en el consejo que podamos dar o que podamos recibir también quizás, operan de diferentes maneras. Son cosas que quedaron y que si uno no las saca y uno no vive conforme a la palabra en lo que está torcido, ¿cierto?, en lo que ya no está siendo lo torcido que no está siendo, ¿cierto?, operando. Pero para eso tenemos que pedirle al Señor que nos muestre, porque hay cosas que no vemos todavía, no vemos. Entonces la palabra, como decía en la adoración, ¿cierto?, que su gloria venga a introducirse en nosotros y venga a ser luz. Dice, bueno, siguiendo con el relato, un poco me voy a saltar, que está en Mateo 23:13, dice:
hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos ante los hombres? Ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están, a los que están entrando. También ahí Jesús les criticaba, ¿cierto? Les criticaba porque la verdad es que lo que ellos predicaban no era nada de lo que el Señor quería que predicaran, sino que era todo torcido en el fondo. Entonces, este tiempo el Señor nos quiere llevar a una vida en santidad. Y muchas veces nosotros, por diferentes motivos, nos cuesta creer que eso pueda pasar. Nos cuesta creer que eso se pueda concretar. Pero avanzando en el Señor, Él dice en su palabra, que dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, si es así, es porque se puede lograr, ¿ya? Y también nosotros tenemos que determinarnos. Y en este proceso que el Señor nos está llevando, nos está sacando cosas que realmente nosotros no somos conscientes que las tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con estas cosas? Bueno, primero, si no las podemos ver nosotros, ¿qué tenemos que hacer como estrategia? Tenemos que hacernos uno con el cuerpo, porque el Señor a través del cuerpo va a empezar a mostrar esas cosas. Quiero pedirle a dos niños. Mateo, acércate un poquito, por favor. Facundo, ven también, un poquito, por favor. Algo muy sencillo, no les voy a quitar mucho tiempo. Voy a preguntarle algo a estos niños para que nos demos cuenta de lo relevante que es el cuerpo de Cristo. ¿Tú puedes ver lo que está en la espalda del Facundo? No, Voy a repetir de nuevo. ¿Tú puedes ver lo que está en la espalda del Facundo? no, Sí, pues Mateo, sí, pues puedes verlo, porque tú estás mirando para allá. Voy a preguntar de nuevo. Mateo, ¿tú puedes ver lo que está en la espalda del Facundo? O sea, ¿tú puedes ver lo que no ve el Facundo? sí, A lo mejor pregunté mal. Ya, Facundo, ¿tú puedes ver lo que no ve el Mateo? De su espalda. Con los ojos en la espalda. Parece que el ejemplo no me resultó mucho. Pero miren, voy a hacerlo más gráfico. A ver, lo que yo quise dar como ejemplo, que mi pregunta no fue muy vayan nomás, chiquillos. Lo que quiero hacer ver es que la posición de cada niño, ¿cierto?, era importante porque el Facundo, la visión del Facundo alcanzaba a lo que el Mateo no podía ver, ¿cierto? Y al revés, lo que el Facundo no puede ver, el Mateo sí lo puede ver. Entonces, así es el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a interdepender, ¿cierto?, en el cuerpo. Porque a veces nosotros damos por asumido de que lo que estamos viendo es lo que hay, pero muchas veces no es así. Entonces, el Señor nos quiere llevar a ese entendimiento, ¿ya? Imagínense, a mí todo lo que me costó explicar es que ellos me entendieran. Así que yo tengo un harto trabajo todavía en la casa. Pero el punto es ese, nosotros tenemos que aprender a que a través del cuerpo el Señor nos quiere traer sanidad, ¿cierto? Traer restauración y quitar aquellas cosas que no estamos viendo nosotros. Esas cosas que son ocultas, esas cosas que son en el inconsciente, ¿cierto? Y por eso es muy importante que nos mantengamos orando también para mantener esa unidad en el cuerpo, para mantenernos unidos, ¿ya? Por eso tenemos que orar por nuestros pastores, orar por los que están a cargo, ¿cierto?, en los diferentes ministerios, porque el Señor nos quiere hacer parte de ese cuerpo, pero estando nosotros ocupados en las cosas de Él, no estando o sintiéndonos lejanos del cuerpo, sino que siendo parte, pero sintiéndonos parte también.
Entonces, dicho esto, el Señor nos quiere llevar a un tiempo en donde realmente se han rasgado los velos. Entonces ahí yo me tomo del título de la prédica, de la palabra, y realmente en la posición en donde pasó eso fue en la cruz de Cristo. Dice en Mateo 27, 50 al 52, dice: entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. En eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto, ¿cierto? Y volvieron a la vida. Esta palabra es tremenda porque aquí uno ve el efecto que produce la cruz, la luz, ¿cierto? La luz que nosotros podemos recibir de la cruz de Cristo. Y la cruz es un lugar, hermano, es un lugar espiritual. Y para que esas cosas que nosotros tenemos, ¿cierto? Y que están veladas en nosotros, y que las traemos, ¿cierto? Y que a veces las traspasamos a nuestros hijos, es muy importante que siempre estemos yendo a la cruz, por nuestros hijos, ¿cierto? Por nuestras generaciones, por nuestras familias. Porque fíjense que cuando pasó esto de que se rasgó el velo, allí pasó algo que tiene que ver con que ya tenemos un acceso directo al Padre, que es Cristo. No hay religiosidad, ¿cierto?, que nos impida, no hay nada que nos impida, sea a través de Cristo, que podamos acceder al Padre. Entonces, esta palabra nos trae luz y tenemos que tomarla este tiempo, porque el Señor nos quiere traer a más luz todavía. Y para eso tenemos que también buscarlo de otra forma, tenemos que orar de otra manera. No podemos orar igual que antes, no podemos llevar nuestra vida en el Señor igual que antes. Por ejemplo, yo me confieso, a mí me pasa que en mi trabajo uno tiende a ser igual que antes. Y a mí me complica porque yo necesito hacer vida en mí lo que también yo estoy recibiendo del Señor. Y en una parte de mi vida todavía no lo hago, no lo logro completamente o como yo quisiera o como el Señor quisiera. Pero para eso también tenemos que dar pasos en el Señor, ¿cierto? Que Él nos vaya mostrando, que Él nos vaya enseñando en aquellas cosas que nos cuestan más. Porque a cada uno de los que estamos acá tenemos facilidades para unas cosas, pero para otras no, son más difíciles. Y por eso el cuerpo es tan importante, porque es ahí donde somos impartidos del otro, de lo que el Señor pone en el otro. Entonces, que el Señor nos vaya ayudando, ¿cierto?, en este caminar con Él, en donde van a salir cosas. Las cosas van a aparecer. Aquí no lo vamos a poder evitar, porque nosotros hemos decidido caminar con Cristo. Entonces, la luz de Él va a alumbrar en todas partes. Y su luz traspasa, ¿cierto? Dice la palabra que traspasa. Porque mire, dice Lucas 6:39, dice: y les dijo esta comparación: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerían los dos en el hoyo? El discípulo no es superior que su maestro, y el que sea bien instruido será como su maestro. Esta palabra también nos habla de que son tiempos en donde también tenemos que estar guardándonos, tenemos que ser entendidos, ¿cierto? Tenemos que tener discernimiento en el amor del Señor. ¿Para qué? Para que no seamos ciegos guiando a otros ciegos, a través del testimonio, a través de la palabra, a través de diferentes maneras que nosotros usamos para edificarnos, ¿cierto? Pero que el Señor traiga su luz, ¿ya? Donde somos ciegos. Porque a veces uno habla de lo que hay afuera, de lo que está pasando afuera, pero muchas veces los problemas más
más de fondo están aquí en la casa. Y eso es una verdad que sucede. Entonces también tenemos que ver cómo esas cosas las vamos afrontando, las vamos resolviendo en el Señor. Y diferentes tipos de problemas, ¿ya? Tenemos que ver cómo el Señor nos va uniendo en el cuerpo, cómo va sacando las asperezas, cómo va sacando la murmuración, lo que sea, hermano, que esté hoy día estorbando, ¿cierto? El hecho de que se pueda manifestar la unidad en la iglesia. Incluso no me refiero solamente a esta congregación, me refiero a la iglesia de Cristo en realidad, ¿ya? ¿Qué es lo que opera cuando estamos ciegos, ¿cierto? Estamos con velos. Dice en Ezequiel 13:18, dice: así dice el Señor, hay de las que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velos para las cabezas de personas de toda talla con el fin de cazar almas. ¿Cazaréis las vidas de mi pueblo y preservaréis vuestras vidas? Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con velos, ¿cierto? Con cosas también espirituales que pueden haber operando en nosotros. Tenemos que ir donde el Señor para que Él sea ministrando nuestras vidas, sacando esas cosas que hay. Y para que podamos vivir en libertad en el Señor, vivir en libertad el Evangelio. ¿Qué es lo que es la libertad del Señor? Es poder recibir, o sea, tener la certeza de lo que estamos dando, ¿cierto? Es de lo de Él, no de lo de nuestra cosecha. Hay una palabra que también está en Isaías que habla de esto también, dice Isaías 29:15. Dice: hay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Esta palabra también habla de que nosotros no podemos permitirnos, ¿cierto? Permitirnos que hayan áreas en nuestra vida que sean áreas ocultas, áreas que no sean entregadas al Señor. No podemos, ¿cierto? Porque el Señor quiere que le entreguemos todas las cosas a Él. En Lucas 23, del 44 al 46, también hablando de lo que sucedió, ¿cierto?, en la cruz. Dice: era ya la hora sexta, que equivale al mediodía, cuando toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora novena, que dice que acá que son como las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús exclamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, la cruz es la máxima expresión de la luz de Cristo. Es la máxima expresión, porque aquí sucedió algo que atravesó todo lo espiritual, que había en oposición, que habían velos, ¿cierto? Que viene a quitar, a rasgar, a exponer toda obra oculta que ha estado operando en nuestras vidas. Y debemos procurar que nuestra casa, ¿cierto? Nuestra casa, nuestro templo, primero, nuestra casa personal, nuestra familia, nuestra iglesia, ¿cierto? Sea un lugar donde el Señor traiga libertad, donde se manifieste su gloria, donde el Espíritu Santo se pueda mover con plena libertad. Es una palabra breve. Vamos a orar al Señor para que Él venga con su luz a ministrarnos, a ministrar esas áreas que todavía no podemos ver, que todavía no alcanzamos, ¿cierto?, a ser conscientes que necesitan de la luz de Cristo. Así que le quiero pedir, mire, cuando Jesús estuvo en la cruz, Él estuvo de una forma física, ¿cierto?, parado, expuesto, ¿cierto? Porque si usted, no sé, yo creo que ha visto alguna vez alguna pelea de boxeo. Yo creo que ningún boxeador está
como estuvo Cristo en la cruz. Me refiero en términos de con una posición a la defensiva. Muchas veces nosotros estamos a la defensiva cuando la palabra viene y nos escudriña. Entonces yo le quiero pedir que proféticamente usted se pueda parar, pero no se pare todavía, y asuma la misma posición de Cristo en la cruz, porque esa es una posición de indefensión. O sea, usted no va a estar a la defensiva mientras estemos orando. Entonces lo que importa acá es que estemos dispuestos, ¿cierto?, a ser ministrados por Él, por el Espíritu Santo, en lo que tenemos que sacar, en lo que tenemos que quitar, porque la cruz de Cristo es el lugar más seguro que tenemos para poder ser ministrados de estas cosas. ¿Ya? Entonces le quiero pedir que se ponga de pie y ponga sus manos, ¿cierto?, como Cristo las puso, ¿cierto? Vamos a orar para que Él venga a ministrar estas áreas, porque no las vemos. ¿Cómo estuvo Cristo? Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, así como estamos, Señor, expuestos a tu presencia, como oraba nuestro hermano, Señor, a tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, nos disponemos, Señor, nos exponemos a ti, a tu cruz. Señor, ven Jesús, ven Jesús, ven Señor Jesús, ven Jesús y ministranos, Señor. Ministra, Señor, nuestra ceguera, ministra, Señor, nuestro inconsciente, ministra, Señor, esas áreas que no estamos viendo, Señor. Ministra, Señor, esas áreas que creemos que somos suficientes, Señor. Ministra esas áreas, Señor, que nosotros creemos que tú no eres necesario, Señor, aunque sea inconscientemente. Ven a ministrar, Señor, esas áreas que están ocultas, Señor. Abra sus manos y ore usted también. Ore al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ven a ministrar, Señor, el corazón. Ven a ministrar la mente, Señor. Ven a introducir tu palabra, Señor. Que tu palabra venga a penetrar, Señor, nuestra alma, nuestro ser completo, Señor. Y si es necesario, Señor, que sea partida, Señor, a causa, Señor, de tu palabra. Porque tu palabra viene para restaurar nuestras vidas, Señor. Tú dices que tu palabra corre, Señor, y no se detiene, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ven a ministrarnos, Señor, en nuestras entrañas, Señor. Ven a ministrar, Señor, si tenemos algún velo operando en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ven a rasgar el velo, Señor. Señor, declaramos que aquí estamos, Señor, puestos como tú estabas en el madero, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, que por el poder, Señor, que tú, Señor, soltaste en la cruz, Señor, sean rasgados esos velos, Señor, que estén en nosotros, Señor, y que nos impiden ver tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos, Señor, por eso, Señor. Clamamos para que tu gloria venga a introducirse en nuestras vidas, Señor. Atraviésanos con tu gloria, Señor. Atraviésanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que no sean vanas palabras, Señor, lo que estemos soltando. Ahora líbranos, Señor, de ser ligeros en nuestra boca, Señor. Trae esa fe a nosotros, Señor, para creer que tú, Señor, eres el que comienza, Señor, la buena obra y la termina, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ven a ministrar, Señor, las profundidades, Señor, de nuestras vidas, Señor. Ven a ministrar nuestros abismos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y aunque aquellas cosas que no estamos viendo, Señor, en nuestro ser, te permitimos entrar, Señor, y alumbrar, Señor, a través de tu cruz, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que nuestro espíritu, Señor, expire, viva, Señor, a través de tu espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Trae esa vida, Señor, a nosotros, Señor,
Ven a quitar lo corruptible, Señor, y ven a poner lo incorruptible, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Clamamos, Señor, para que tú transformes nuestra vida, Señor. Y si hay alguna ocasión en donde no estamos obrando, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, para que tú nos ayudes a cambiar, Señor, eso, Señor. Pon en el corazón, Señor, la determinación, Señor, la radicalidad, Señor, para poder rasgar, Señor, quitar lo que nos estorba, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Llévanos a otra posición, Señor. Sácanos de ese lugar, Señor. No podemos ser los mismos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ministra, Señor, con libertad nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Ven a ministrar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, con libertad. Ven a traer tu luz a nuestras vidas, Señor. Ven a traer, Señor, tus diseños, Señor, a nuestras vidas, Señor. Tus preceptos, Señor. Tus leyes, tus principios, Señor. Tu sanidad, Señor. Tu verdad, tu justicia, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, tu amor que sea en nosotros, Señor. En el cuerpo de Cristo manifestándose, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Enciéndenos, Señor. Enciéndenos, Señor. Como ese fuego, Señor. Como ese fuego, Señor. Enciende las llamas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ven a quitar, Señor, todo lo que no es tuyo de nosotros, Señor. Y ven a llenar la casa, Señor, con tu presencia santa. Ven a llenarnos, Señor, de ti, Señor, para poder vaciarnos de ti, Señor, en los otros, Señor, en los que necesitan, Señor, de ti recibir a través de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, ven a libertar, Señor. Ven a libertar, Señor, las áreas cautivas en nuestra alma, Señor. Ven a hacer vida, Señor, nuestra conciencia. En donde está muerta, Señor. Señor, trae nuestra conciencia a vida, Señor. Ven a mostrarnos, Señor, si tenemos que ver, Señor, en el otro, Señor, algo que tenga que sacar, Señor. Enséñanos, Padre, a que sea de una forma que lo edifique, a que sea en tu tiempo, Señor, a que sea con tu palabra. Guárdanos de dañar a nuestros hermanos, Señor. Guárdanos de destruir, Señor, a alguno de los nuestros, Señor, que tú pusiste, Señor, con nosotros, Señor. Guárdanos, Señor, de ser insensatos con nuestras palabras, Señor, de ser imprudentes, Señor, con lo profético, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, abrimos nuestras manos, Señor, porque te permitimos el acceso completo a nuestra vida, Señor. Señor, oramos también, Señor, por los niños, Señor, que están acá, Señor, porque ellos son los que van a tomar, Señor, el legado. Incluso los que están todavía en el vientre, Señor. Que ellos sepan siempre ir a tu cruz, Señor. Que nada oculto haya en ellos operando, Señor. En nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú viniste a traernos libertad. Pero una libertad verdadera, Señor. Incondicional, Señor. Así como es tu amor. Tú pagaste el precio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y recibimos de ti, Señor, esa luz, Señor. Esa luz que manifestaste en la cruz, Señor. Ven a obrar, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Ven a quitar, Señor. Y ven a mostrarnos, Señor, la salida a través de tu palabra, Señor. Para todo proceso que se levante este tiempo en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Sabiendo que tú eres, Señor,
Tú eres siempre, siempre con nosotros, Señor. Y tú no nos vas a dejar. En el nombre de Jesús, Señor. Te queremos bendecir, Señor. Y te queremos dar las gracias, Señor. Porque tú eres fiel. Tú eres el fiel y verdadero, Señor. Tu obra, Señor, tú lo vas a completar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En cada uno, Señor, de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.